Bienvenidos a la formación del limitador acústico LF010. En el siguiente video tutorial hablaremos sobre informes de instalación y programación. En toda actividad musical en la que se requiera de la instalación de un limitador acústico, las administraciones públicas acostumbran a solicitar una serie de documentación que acredite que dicho limitador ha sido instalado correctamente. En el caso del LF010 disponemos de un apartado exclusivo para este tipo de informes dentro del web server que nos permite programar el limitador. Por una parte, disponemos de la tipología informes instalación, donde encontraremos, por ejemplo, si el limitador ha sido calibrado correctamente, si se ha realizado un test final, el número de sensores que tiene instalado y sus números de series, y una serie de parámetros que veremos a continuación durante la sesión práctica. Otra tipología de informes serían los de programación, donde podríamos encontrar todos los parámetros que puedan configurar al limitador, por ejemplo, límites que no deban ser sobrepasados, horarios de sesión, etc. Otra tipología de informes que nos podremos descargar serían referente al comportamiento y a los datos que mide y registra el limitador, tanto numérica como gráficamente. Este tipo de informes son muy útiles para demostrar que se han realizado una serie de pruebas y que el limitador funciona correctamente. También podremos descargarnos el histórico de acciones dentro de un intervalo de tiempo seleccionable para acreditar que hemos realizado las pertinentes acciones para instalar y calibrar el limitador. Y finalmente disponemos de una tipología de informes de eventos en directo para aquellas situaciones en las que se use el limitador en conciertos en directo, por ejemplo. Y a continuación realizaremos una sesión práctica para afianzar los conceptos explicados anteriormente. Una vez hemos accedido al web server con nuestra cuenta de instalador y hemos realizado todo el proceso de instalación del limitador, el siguiente paso será descargar los informes que nos soliciten en la documentación solicitada por la Administración Pública. Nos dirigiremos al apartado Informes y nos descargaremos uno a uno cada uno de los informes. Empezaremos por el de instalación. Una vez descargado, lo abrimos y podremos ver todos los parámetros que quedan registrados en dicho informe. En cada uno de los informes queda registrado el número de serie del limitador con la versión de firmware y su respectivo modelo. Y en este informe en concreto podemos ver que disponemos del nombre y información adicional de la actividad que hemos cumplimentado durante el proceso de instalación, todos los parámetros calculados durante el ajuste del rango dinámico, el número de sensores que ha instalados con su número de serie y su pertinente offset en caso de que se haya configurado, si está o no activado el ecualizador gráfico junto a la posición de sus potenciómetros, la zona horaria seleccionada, si está activada el cambio de hora de horario de verano, si está activada la alarma de incendios, si está configurada la plataforma o no, Lidaco, si la calibración se ha hecho correctamente y lo propio para el test final y una prueba de comunicaciones con Internet. El siguiente informe que nos podremos descargar será el de programación. En dicho informe podremos observar todos los parámetros que son configurables del limitador. Por ejemplo, el tiempo de registro, el tiempo de LEQ deslizante, las 3 zonas horarias, junto a sus respectivos límites de emisión y de recepción asociados, los tipos de actuación tanto en emisión como en actuación, de ataque y liberación, si está activada o no la recepción, junto al aislamiento acústico que es necesario introducirlo en caso de que se active, los horarios de sesión, junto a los límites del horario concreto festivo extraordinario. Los siguientes informes que podremos descargar incluyen
datos respecto a las funciones acústicas que mide el sensor y de las posibles manipulaciones que se hayan podido dar durante cada uno de sus registros. Dentro de todos estos informes es necesario seleccionar un intervalo de tiempo. Seleccionaré un intervalo entre el 7 del 2019 a las 12 de la noche y de fin pondré el día 9 a las 12 del mediodía y me descargaré uno de los informes donde conste la información que he citado anteriormente. Disponemos por una parte de tabla más secundarios en caso de que hayamos configurado sensores secundarios y en caso de que únicamente dispongamos del sensor principal tendríamos que seleccionar tabla. Como yo solo dispongo de un sensor principal, me descargaré los datos de este tipo de informe. Si abrimos el informe, podremos ver todos los datos que este incluye. Cada una de las filas de esta tabla corresponde a un registro con un tiempo de registro de 10 minutos, es decir, aquí disponemos de los promedios de las diferentes funciones acústicas y de las manipulaciones que se hayan dado durante ese intervalo de tiempo, un indicador de si estamos dentro de sesión, con un asterisco en caso de que se haya alimentado en ese momento el limitador, el número de serie del sensor, el offset aplicado, el valor de LAEQ que está midiendo en ese momento, promedio de los 10 minutos, junto al límite que haya programado en ese momento y las diferentes manipulaciones dentro de las cuales se encuentra sensor inactivo, equipo manipulado, fuente no controlada y límite de emisión excedido. En azul más oscuro disponemos de un indicador de si la recepción está activada, el promedio del valor que calcula el limitador en recepción de LAEQ junto a su límite y la incidencia de límite en recepción excedido. El siguiente informe que nos podremos descargar es histórico de acciones. Como he comentado antes, también tendremos que seleccionar un intervalo de inicio y otro de final y descargar para poder ver todas las acciones que se han realizado en el limitador. Dentro de este intervalo se han realizado las siguientes acciones, dentro de las cuales podemos ver la fecha y la hora en la que se ha realizado dicha acción, si se ha realizado de forma local a través del web server o de forma remota, como es en este caso a través del IDACO, el usuario que ha realizado la manipulación o programación, mejor dicho, la acción que se ha realizado, información adicional sobre dicha acción. Para finalizar, disponemos de un tipo de informe para eventos en directo, es decir, festivales de música en directo, conciertos, etc. Este tipo de informe sobre todo es muy útil en aquellos casos en los que se use el limitador como un registrador, de manera que el propio técnico realiza un autocontrol para evitar sobrepasar una serie de límites. En este caso, disponemos de una tabla con un inicio y un final, el tiempo de registro, el número de serie del sensor, el offset que se le haya aplicado, el valor de LAEQ promediado de los 10 minutos junto a su límite, el máximo LAEQ deslizante que se haya dado dentro de ese registro de 10 minutos y las incidencias de sensor inactivo y límite de emisión excedido. Y hasta aquí el videotutorial sobre informes de instalación y programación.